Historia de México 2 en el CECIT 6, en mis clases con Millán. Tema 1. Crisis del porfiriato. Sociedad y trabajadores padecen desigualdad. Los hermanos Flores Magón cuestionan la libertad económica del país y fomentan en los trabajadores la lucha por sus derechos. Así que estallan múltiples huelgas como la de Cananea y Río Blanco, expresando así el fin del porfiriato. Tema 2. Revolución Mexicana. Francisco I. Madero cuestiona la libertad política. Hay elecciones en 1910, gana la presidencia, lo toman preso, huye, se va al extranjero, escribe el Plan de San Luis y en un manifiesto a la nación convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Es apoyado por Francisco Villa como representante de las fuerzas del norte y también por Emiliano Zapata, representante de las fuerzas del sur, quien había redactado sus objetivos de lucha en el Plan de Ayala. Con este apoyo y el de otros líderes revolucionarios, Francisco I. Madero se convierte en presidente en 1911. Pero Madero se equivoca confiando en Victoriano Huerta, quien está al frente de las Fuerzas Armadas. Porque Huerta es sobornado por los estadounidenses para encabezar un golpe de Estado en contra de Madero. Este golpe de Estado lo conocemos como la Decena Trágica. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son encarcelados, obligados a firmar su renuncia y asesinados. Victoriano Huerta se convierte en presidente en 1913. Entonces Villa, Zapata y Venustiano Carranza, quien es un exporfirista coahuilense, se unen en contra de Huerta. Este último redactando sus objetivos de lucha en 1913 en el Plan de Guadalupe. Ante tal presión, en 1914 Huerta renuncia y los jefes militares se reúnen en la Convención de Aguascalientes, a donde no acuden Villa ni Zapata porque no reconocían la autoridad ambiciosa de Carranza. Ellos unen sus fuerzas y junto con sus ejércitos entran a la Ciudad de México en diciembre de ese mismo año. Pasan a desayunar al Sanborns y toma Palacio Nacional, se toman esta foto y deciden volver a sus lugares de origen porque no buscaban el poder político. Si ellos se hubieran quedado, México hubiera sido un país diferente hasta ahora. Entonces Carranza se aprovecha de esta situación y convoca al Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución, haciendo a un lado a Villa y a Zapata. Sin embargo, el Congreso redacta la constitución considerando las demandas de los revolucionarios, logrando derechos sociales nunca vistos en el país ni en el mundo. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la tenencia de la tierra y al trabajo digno. Pero a pesar de este logro, Carranza pierde credibilidad y poder. Sobre todo porque decide deshacerse de sus enemigos de la peor manera. Zapata es asesinado en 1919. Tema 3. Postrevolución. Para 1920 es la dinastía sonorense quien ha hecho alianzas y gana el poder político, con Obregón como dirigente del último golpe de Estado revolucionario con el Plan de Agua Prieta. 1920 Adolfo de la Huerta es presidente interino. Se convoca elecciones y Álvaro Obregón se convierte en presidente de 1920 a 1924. En 1921 crea la CEP a cargo de José Vasconcelos. Pero también se deshace de sus enemigos como era costumbre. En 1923 Villa es asesinado. En 1924 Plutarco Elías Calles se convierte en presidente. Se enfrenta a la iglesia con base en el artículo 130 enardeciendo al pueblo católico. El pueblo responde autonombrándose Ejército Libertador en nombre de Cristo Rey. Esos son los cristeros. O sea, ellos. Plutarco Elías Calles nunca pudo quitarse de encima la sombra del caudillo, o sea, la sombra de Álvaro Obregón, por lo que en 1928 Obregón se reelige pero es asesinado. Así que Plutarco coloca en la presidencia de Emilio Portes Gil, inaugurando así el periodo conocido como Maximato. En 1929 se funda el PNR, de donde saldrán los siguientes presidentes, pero de manera pacífica. El siguiente hombre del Maximato es Pascual Ortiz Rubio, quien renuncia a la presidencia antes de tiempo. El último hombre del Maximato es Abelardo Rodríguez. Tema 4. Cardenismo. Plutarco elige un cuarto hijo político, ese es Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Lázaro no cree en su proyecto político de nación. El proyecto del Tata Lázaro es la política de masas. Forma la Confederación de Trabajadores Mexicanos para apoyar las demandas de los obreros. Y la Confederación Nacional Campesina para apoyar a los campesinos. Nacionaliza el petróleo. También los ferrocarriles. Desmantela las haciendas y reparte la tierra a los campesinos. Funda el Instituto Politécnico Nacional para educar a los hijos de los obreros y así lograr la independencia económica. También la Escuela Nacional de Educación Física, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Tata Lázaro fue compañero entrañable de muchos extranjeros y más de los españoles, ya que les dio asilo en tiempos de la represión franquista. Cambia el nombre del partido a Partido de la Revolución Mexicana porque gobernó para cumplir las demandas de la Revolución Mexicana y ha sido el mejor presidente que hemos tenido en la historia de todo el país. Felicitaciones porque has aprendido mucho en este primer parcial. No olvidar jamás.